¿Qué traman, amigos del tramo? ¿Cómo están? Porque un compa le preguntó a nuestro carnal el Miclo cuál era la diferencia entre el este de Los Ángeles y Los Ángeles, y esa pregunta nos recordó que también existen grandes diferencias entre las superáreas culturales prehispánicas. El día de hoy les traemos otra clasecita para que puedan apreciar estas diferencias. Palabras y fragmentos, parte 2, Mesoamérica. Si ya vieron la parte 1 o si le pusieron tantita atención a sus clases de historia en la primaria, notarán que siempre que se habla del México prehispánico, se menciona una tal Mesoamérica. Pero, ¿qué es eso de Mesoamérica? ¿Por qué a cada rato la mencionan cuando se habla de culturas prehispánicas? ¿Por qué murió tan rápido el chico Chil de cojones? Bueno, por lo menos responderemos a las primeras dos preguntas. Desde la llegada de los castellanos a lo que actualmente es México, ha habido intentos por definir la zona específica donde se asentaron las culturas prehispánicas. Los peninsulares ibéricos observaron semejanzas culturales entre los diversos pueblos prehispánicos. En el siglo XVI, Fray Bartolomé de las Casas expresó en su libro Apologética Historia Sumaria lo siguiente: toda esta tierra, con la que propiamente se dice la Nueva España, debía tener una religión y una manera de dioses, poco más o menos, y extendíase hasta las provincias de Nicaragua y Honduras, y volviendo hacia la de Jalisco, y llegaban, según creo, a la provincia de Colima y Culiacán. A mediados del siglo XIX, el explorador francés Désiré Charnay observó semejanzas culturales entre el norte y el sur de México. Decía que estamos ante una misma civilización, una misma religión y símbolos y dioses similares. Así mero lo dijo, ¿eh? A inicios del siglo XX, el antropólogo Herbert Spinden acuñó el concepto de horizonte cultural para referir un área con diversos pueblos que comparten rasgos culturales comunes. Poco a poco se iba perfilando el concepto que empleamos en la actualidad. Poco después, el antropólogo mexicano Miguel Otón de Mendizábal consideró que entre la prehistoria y la conquista había aspectos comunes entre las culturas prehispánicas, que se reflejaba en la lingüística, el uso de la pirámide como elemento importante, sacralización de las ciudades, orientación esencial de las mismas, totemismo ancestral y cosmovisiones y astrologías similares. Finalmente, en 1943, el filósofo y antropólogo Paul Kirchhoff acuñó el concepto de Mesoamérica para designar a los pueblos precolombinos que poseían específicamente las siguientes características: uso del bastón plantador llamado coa, cultivo de chía, maguey y cacao, molienda de maíz cocido con cal, obsidiana pulida, espejos de pirita, armas de pedernal y obsidiana, escudos tejidos, estructuras piramidales escalonadas, pisos estucados, juego de pelota y todo eso que se te viene a la mente cuando hablamos del México prehispánico. Esta definición de Mesoamérica se podía aplicar a los mayas, mexicas, tlaxcaltecas, zapotecas, toltecas, tarascos, mixtecos, teotihuacanos, itzayas, olmecas y todos esos pueblos que están encerrados en esta zona de este mapita. Esta era la definición que se estaba buscando con anterioridad. Debido a su extensión, Kirchhoff define este horizonte cultural como una superárea cultural. Geográficamente, Mesoamérica abarca la mitad sur de México, la totalidad de Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador. En esta gran área podemos encontrar diversos ecosistemas: costas, montañas, bosques, cuencas lacustres, valles, pantanos y selva. La variedad de suelos, recursos, flora y fauna que hay en estas tierras
permitió a las culturas mesoamericanas desarrollarse tal cual como las conocemos y realizar una variedad de intercambios comerciales. Pero bueno, ¿por qué definir a una Mesoamérica? ¿De quiénes había que diferenciar a los mesoamericanos? Pues verás, de la amplia variedad de culturas prehispánicas, al norte se hallaban otros grupos diferentes, en lo que se conoce como las superáreas culturales de Aridoamérica y Oasis América. Al norte de Mesoamérica los ecosistemas son áridos y semiáridos. Supongo que por eso Aridoamérica. Bueno, ya, perdón. Mano, tú estás pendejo, ¿qué, hijo? El clima dificulta bastante que se lleve a cabo la agricultura. Por lo tanto, los grupos humanos que habitan estas regiones prefirieron continuar practicando la caza, la recolección y la pesca para sustentarse. En Aridoamérica aparecen grupos como los Cucupa, Huicholes, Tarahumaras, Yaquis, Zacatecos, entre otros. La agricultura y los asentamientos fueron la diferencia entre Mesoamérica y Aridoamérica, por lo menos por 2000 años. Resulta que entre el año 500 a.C. y el año 600 después de Cristo, la agricultura comenzó a practicarse en algunas partes del norte y empezaron a aparecer asentamientos. Esta parte de Aridoamérica se transformó en una nueva superárea cultural llamada Oasis América. Sin embargo, cabe recalcar que la agricultura en esta área era más una actividad complementaria. La caza, la recolección y la pesca continuó siendo practicada por los pueblos del norte en lo que se conoce como tradición del desierto. Un ejemplo de cultura de Oasis América fueron los mogollón, quienes dejaron vestigios de cerámica y asentamientos como la Cueva de la Olla en Chihuahua. Temporalmente, las definiciones de Kirchhoff se aplican únicamente hacia el año 2500 a.C. hasta el año 1521, año de la caída de Tenochtitlan. Ya sabes, todo ese periodo donde se aplica eso de preclásico, clásico y posclásico. Académicamente hablando, esta definición de Mesoamérica es la más aceptada y la que comúnmente se emplea a la hora de tratar temas del México prehispánico. Como un dato extra, en 1960 Kirchhoff expresó que se sentía defraudado de que nadie le debatiera su definición de Mesoamérica y se molestó que se siguiera empleando tal cual como él la definió por parte de la comunidad académica. Perdona, Kirchhoff, por hacerte encabronar, pero le atinaste gacho a una buena definición. Diría que estoy en desacuerdo contigo solo por hacerte la barba, pero no, tendrás que seguir odiándonos desde tu tumba. Y bueno, amigos míos, con esto concluimos este repaso de un concepto que escucharás mucho en esto de la arqueología. Esperamos te haya gustado. Se despide su buen amigo el Yeros, no sin antes recordarles que compartan este video. De likes y suscripciones ya hablaremos luego. Me voy, no sin antes decirles que... La vida es un riesgo, carnal.